Pichincha Universal, generando noticias. 8:35, Pavel Muñoz, asambleísta de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, está en la línea telefónica en camino a los estudios de Pichincha Universal. La asamblea está debatiendo este proyecto de reactivación económica, denominado así por el gobierno, ¿no? Está debatiendo, pero hay realmente un montón de posiciones que no nos permiten, por el momento al menos, vislumbrar el futuro de la ley. Por ejemplo, se ha dicho que es inconstitucional, que es irresponsable, que la manera de reactivar la economía no es con la creación de más impuestos. Se ha pedido que se archive la ley, otros piden que se la debata, otros dicen que no puede pasar por el Ministerio de la Ley, otros dicen que sí, que hay que aprobarla, pero dividido en dos cuerpos, los unos el régimen monetario y los otros los relacionados al aspecto tributario. ¿Qué mismo plantea entonces esta gran polémica? Pavel, buenos días, ¿qué tal? Le escucho. Washington, buenos días. En primer lugar, mis disculpas con usted y con la ciudadanía. Llevo 45 minutos de viaje a la radio, increíblemente colapsada la ciudad, así que mientras conversamos seguramente llegamos. Perdón por eso. Segundo, no puedo, dado que a nivel de entrevista estoy a los años en la radio, no puedo no presentar mi saludo fraterno con el dolor que tengo por lo que pasó el día de ayer. Washington, perdón que le robe un minuto con esto, pero los presos políticos como Jorge Glass, como Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, como Virgilio Hernández, como Cristian González, como Jofre Poma, evidentemente duelen. Cuando un país abre las cárceles para encerrar a los opositores democráticos de ese país, está enfermo, y eso lastimosamente está pasando. Así que mi solidaridad a todos ellos, a sus familias, no nos toca sino seguir enfrentando esto, Washington. Respecto al proyecto de ley, todo lo que usted ha dicho de alguna u otra manera primero es cierto, y segundo habría que buscarle una canalización. ¿Por qué? Porque efectivamente la ley es irresponsable, y es irresponsable, Washington, cuando en 30 días se quiere que se apruebe una reforma legal, o digamos muchas reformas legales, en realidad un paquete legal que tiene 404 artículos, que reforma 22 leyes, muchas de ellas muy complejas, como el Código Monetario Financiero, como el Código de Planificación, donde no hay que tomarse esto como un juego, Washington. Cuando usted tiene un cuerpo legal que es integrado, justamente esos son los códigos, y usted mueve un artículo, a veces cree que está moviendo un solo artículo, pero en realidad está haciendo que esa ley pierda consistencia de manera general. Y esto es lo que lastimosamente puede pasar, por eso es irresponsable. Segundo, es inconstitucional también, porque al menos dos inconstitucionalidades que contiene la iniciativa legal, y no importa si son muchas o pocas, basta que haya una inconstitucionalidad para que el proyecto no sea calificado, para que el proyecto se archive, es de esta idea de devolverle independencia al Banco Central. Ya vamos a ver qué significa eso, porque es, digamos, lo mismo que sucedió en la crisis del 99, y la otra es que la planificación, Washington, ustedes que siempre han sido defensores de la planificación, porque un país que no planifica, digamos, hacia dónde avanza, un Estado que no planifica hacia dónde avanza, y la planificación también deja de ser obligatoria para el sector público y se vuelve nada más que indicativa, meramente indicativa. Ahí tiene dos constitucionalidades y seguramente hurgando aparecen muchas más. Han planteado, nosotros particularmente planteamos el archivo de la ley, y creo que no nos equivocamos, Washington, perdón. ¿Por qué no nos equivocamos? Porque ayer el debate, no sé si pudo seguir, Washington. No lo pude seguir. No hubo persona, Washington, que hable bien de la ley. No hubo persona que hable bien de la ley. La propia bancada oficialista es la que empieza a plantear esta idea de que se divida el proyecto legal. ¿Por qué se divide el proyecto legal? Porque es malo, porque es inconstitucional, porque es irresponsable. Y en ese sentido, el archivo plenamente cabe. Otro elemento, permítame, Washington, sobre este punto. Encantado. Se le miente a la Asamblea. Se le miente a la Asamblea, a los asambleístas, que ya es grave, y es mucho más grave que se le miente al país, porque señalan que esta ley no podría ser archivado al ser una iniciativa económica y con carácter urgente. ¿Qué dice la Constitución y qué dice la ley, Washington? Que el procedimiento legal de aprobación de una ley siempre es el mismo. Un primer debate, un segundo debate, y la ley muy bien podría ser archivada en el primer debate, Washington. Pero nos mienten a los asambleístas diciendo que esto no fuera posible, cuando sí es posible, y por eso nosotros planteamos el archivo de esta ley, no porque
nos parezca y saquemos del estómago esta idea, perdónenme la expresión, sino porque es evidentemente una ley peligrosa. Ya vamos a topar algunos de esos detalles en Washington, pero ahí tiene una primera apreciación: irresponsable, inconstitucional. Plantean que sea dividida, pero el problema no está en la división o no división, Washington. El problema está en que la iniciativa legal en su conjunto es inadecuada y por lo tanto no debería avanzar su tratamiento. Esa fue nuestra postura. Veamos qué es lo que termina definiendo el Pleno en su conjunto. En el tema tributario y en el tema, digamos, financiero, la ley plantea reformas realmente tremendas. Son 22 cuerpos legales los que tienen que ser reformados. Usted mismo ha dicho que tratar esto en apenas 30 días es irresponsable. Sin embargo, hace falta precisar por qué es irresponsable en el campo tributario y también en el campo financiero, ¿no? Por ejemplo, el tema Banco Central, la famosa autonomía que se plantea en el proyecto de ley. Washington, estoy justo llegando a la radio, así que me integro con ustedes. Encantado. Pregunta. Nosotros le esperamos ahorita justo para que podamos conversar ya en vivo y en directo sobre esto que nos parece la parte medular, es decir, si es que hay dos planteamientos, tema tributario y tema financiero en este caso, ¿cuáles son los aspectos más, digamos, complejos que analizan los dos campos de este cuerpo de ley tan voluminoso? Pavel, bienvenido a los estudios, ¿no? Sí, pero no solamente están vinculados de esos marcos legales, Washington, sino otros más. Ayer no se entendía un comentario que hizo un asambleísta que en realidad retomaba las palabras de Víctor Hugo Villacrés. Estamos utilizando una ironía, y la ironía que él utilizaba es que ese proyecto de ley es una fanesca en tiempo de Día de Difuntos, de difuntos, para que no tengamos Nochebuena. No es que estemos ridiculizando el debate de la ley, sino que más o menos así es. ¿Por qué es una fanesca? Porque usted tiene desde la aprobación de maestrías, digamos, online, ¿no es cierto?, de las típicas universidades de garaje, tiene desde eso hasta, digamos, permisos habilitantes en Galápagos y el cambio de la autonomía del Banco Central. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si quiere reformar 22 leyes, es una fanesca efectivamente, ¿no es cierto? Y hay que tener mucho cuidado por eso. Dentro de las leyes más sensibles para llegar a donde usted señala con acierto, Washington, de ver dónde están los problemas más importantes, yo diría que dentro de los ejes más importantes tenemos tres. Lo tributario, exacto, lo de planificación y lo de orgánico monetario financiero. Vamos con este último, que es donde estarían las preocupaciones centrales. Volvemos a esta lógica, Washington, que ya pasamos en los años 90. Para que la ciudadanía tenga claro, refresque su memoria, la crisis financiera explota en el año 99. Pero ¿cuál es el origen de esa crisis, Washington? Es la ley que se aprobó en el año 94. Yo en mi intervención, alguna de mis intervenciones en el Pleno dije, esa ley se aprobó y se festejó con champán, pero se lloró con sangre porque 2 millones de ecuatorianos tuvieron que salir de su país, como se dice comúnmente, hacer patria fuera de su patria. Es la famosa ley Trolle, ¿no?, que se aprobó en esa época. No, esa fue la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Sí, dejaba en libertad las tasas de interés, cosa que pasa ahora. No le quitaba competencias regulatorias y de control a los entes pertinentes, en ese caso la superintendencia, ¿no es cierto? Y le daba plena potestad a la famosa Junta Monetaria, cosas que hoy justamente se quieren regresar, quieren volver. Recuperamos la figura de la Junta Monetaria, con miembros que durarían hasta 6 años en su cargo, miembros que no importa si trabajan en el sector privado, atención ciudadanía, no importaría si trabajan en el sector privado, con lo cual puede ser en el sector financiero, puede ser en el sector bancario, ¿no es cierto? Deberían pagar por eso, o ya no cobran. Las personas que son parte de un directorio no cobran dietas. Volvemos a las dietas de los latisueldos. Tanto hablan de cortar, digamos, el gasto público, aquí están incrementando gasto público. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que usted con eso consagra lo que se llama puertas giratorias. ¿Qué significa esto, Washington? Que hoy estoy en lo público, tomo una decisión que beneficia a lo privado y mañana me cambia el mundo de lo privado, ¿no es cierto? O al revés, incorporo los intereses privados, ¿no es cierto?, en las decisiones públicas. Y esto está prohibido desde la Constitución del año 98, Washington. Ni siquiera la 2008, que también lo prohíbe, pero desde el año 98. Porque en cualquier campo, Washington, es un error y hay un conflicto de interés si los regulados son parte del órgano regulador, porque entonces van a poner, ¿no es cierto?, las regulaciones favorables a ellos y no favorables a la ciudadanía. Vuelve esta independencia del Banco Central. ¿Qué significó la independencia del Banco Central en la época de la crisis de Washington? Lo que significó es que, ¿no es cierto?, el Estado
le dé créditos, por eso es que el Banco Central pasó a ser prestamista de última instancia, a los bancos que empezaron a quebrar. Pero aquí detengámonos un ratito más, Washington. ¿Por qué empezaron a quebrar esos bancos? En el año 94, esa ley dejaba libre las tasas de interés. En el año 94 esa ley atraía los capitales externos, ¿no es cierto?, sin beneficio de inventario, ¿sí? Ya, vengan nomás, este es un país que puede atraer inversiones y que puede sacar la plata libremente, las famosas offshore. En ese mismo año 94, Byron, a nivel latinoamericano se dio una crisis, la que se llamó la crisis tequila, el efecto tequila. Hubo problemas en la economía mexicana, los capitales golondrinas salieron de México, se fueron volando y ubicaron un país donde se había flexibilizado la norma financiera y bancaria. ¿Cuál? El Ecuador. Entraron $4,000 millones a nuestra economía. Cuando entraron esos $4,000 millones, los bancos, ¿qué hicieron? Lo que es obvio que hagan los bancos, que presten la plata. Pero prestaron no en dinámica productiva, sino en dinámica de consumo. La gente compró carros, casas, departamentos. En el 95 tuvimos un conflicto bélico con el Perú. Al primer disparo, esos capitales golondrina salieron del país y le dijeron, señores banco, deme la plata. El banco le dijo, la plata está hecha, carros, departamentos y casas, no le puedo dar. Y eso generó un problema de liquidez. Los capitales exigieron efectivamente su plata para poder salir y entonces luego de eso el problema se convirtió en solvencia, es decir, ya a un paso de la quiebra de los bancos, Washington. Claro. ¿Quién les prestó la plata? El famoso Banco Central Independiente. ¿Qué es lo que operó ahí entonces? Una lógica donde a todos los ecuatorianos nos socializaron las pérdidas de la banca, pero ellos privatizaron sus ganancias. Y esto es lo que uno pudiera advertir que pudiera pasar con esta iniciativa legal. Con eso yo quiero decir, Washington, y lo decía ayer, que un asambleísta no solamente tiene que viabilizar lo que pudiera ser bueno de una ley, que en esta yo no encuentro nada. Un asambleísta y la asamblea en su conjunto debe evitar que si hay un riesgo en una ley, ese riesgo se pueda producir. Para ponerles esto y terminar esta parte con un ejemplo claro, ¿qué es lo que está planteando esta ley y por qué pudiera generar un problema complicadísimo a la dolarización? ¿Por qué plantean repatriación de capitales? Claro. ¿Qué significa esto? En buen romance hubo gente que sacó plata del país, no pagó sus obligaciones tributarias y hoy dicen, mira, yo me hago el loco, le perdono lo que usted pueda haber hecho, ni siquiera le voy a ver, ni siquiera voy a registrar de qué es la plata que usted trae del país. Con un grave problema, Washington, ahí puede venir plata de corrupción, claro, puede venir plata de narcotráfico, puede venir plata de cualquier comportamiento reñido con la ley. Pero bueno, regresarían estos capitales, ¿no es cierto? Y usted está quitando al mismo tiempo el índice o el coeficiente de liquidez doméstica. ¿Qué significa esto? Que una parte de la plata que está depositada en los bancos debe permanecer en el país. Cuando ha permanecido en el país, Washington hizo lo propio, lo que debería hacer. Se prestó, es decir, se utilizó vía crédito y esto dinamizó el aparato productivo. Al dinamizarse el aparato productivo se generó empleo, generando empleo se disminuye pobreza y por eso teníamos un país, ¿no es cierto?, que estaba avanzando. Pero elimina ese artículo, ¿no? Se quiere eliminar ese artículo. Se quiere eliminar. Claro, sí, 120 Entonces usted podría traer la plata por repatriación de capitales. Número uno, un problema ahí, está trayendo cualquier tipo de plata sin preguntarse si es que es contrabando, si es que es corrupción, si es que es narcotráfico, trae esa plata. Número dos, está quitando el índice de coeficiente doméstico, por lo tanto esa plata muy bien podría salir por la vía de los bancos nuevamente. Y número tres, le está diciendo que la plata que viene debería quedarse nada más que un año. ¿Qué actividad productiva, Washington, usted catapulta en un año? Los propios emprendimientos, que tanto se habla ahora de emprendimiento, tienen una frase famosa, que es un estudio en realidad, que el valle de la muerte para los emprendimientos es 3 años. Es decir, si ellos logran pasar los 3 primeros años, que son los más difíciles, la iniciativa, puede surgir. Puede surgir, se viabiliza. Pero ¿cómo entonces yo le hago crecer a una iniciativa para 4, 5, 6 años si solamente le voy a poder prestar plata para un año? Si es que esto es lo responsable. Entonces, ¿qué quiero decir, Washington? Que la combinación de factores aquí podría ser una bomba molotov, letal para una economía dolarizada como la nuestra. Porque, ¿no es cierto? Claro, estoy quitando capacidades de control, estoy dejando que las tasas, ¿no es cierto?, las fije el Banco Central de manera independiente, seguramente con la gente de los bancos ahí metida. Estoy quitando el índice de coeficiente de liquidez doméstica, estoy aprobando una repatriación de capitales, y entonces si usted suma esos 4 elementos, los combina inadecuadamente y agita un poco, lo que puede pasar a la economía es muy complicado. Por eso
Por eso, Washington, es que ayer, desde el Partido Social Cristiano, algunas pequitas, ¿no es cierto?, en Creo, y todo el resto, absolutamente en contra. Tenemos posiciones políticas distintas, pero estamos en contra de una ley. Además, por esto, Washington, ¿por qué? ¿Cuáles son las 4 preocupaciones centrales de la gente? Generación de empleo, reactivación productiva, aumento de la seguridad, disminución de la pobreza. ¿Cuál de los 404 artículos de esta ley genera empleo? ¿Cuál de los 404 artículos de esta ley reactiva el aparato productivo? Bueno, recursos para mejorar los emprendimientos. Bueno, eso dice el ministro de Finanzas. Pero y también dice que servirá para blindar la dolarización, todo lo contrario a lo que usted está diciendo. Pero además, ahí es el argumento central del ministro de Finanzas. Pero ahí voy a un elemento que yo he criticado mucho y que la gente, cuando yo lo digo, entonces dice, tiene razón, seguramente. Número 1, si es que esta iniciativa legal es tan importante para sostener y fortalecer la dolarización, ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, claro, es la lógica pregunta. Si usted lo ve de 2 formas, Washington. Han pasado 2 años y medio sin hacer nada y ahora les falta 1 año y medio para salir. Ahora se preocupan por fortalecer la dolarización, número 1. Número 2, esta ley, Washington, no es la primera que presentan. Es la tercera ley económica con carácter urgente en 27 meses. Y está parado todo tipo de... Si sacamos el promedio, significa que el país ha discutido, ¿no es cierto?, una ley económica urgente cada 9 meses. Esto significa que hay 2 hipótesis ahí. Número 1, o el gobierno no sabe qué hacer con la economía, que es cierto, o número 2, que es aún más cierto, el gobierno sí sabe qué hacer con la economía de manera absolutamente clara y está beneficiando solamente un sector de la economía, que es el capital financiero, especulativo, bancario, ¿sí? Y como esto es lo que está sucediendo, Byron, veamos qué pasó con las 2 leyes anteriores, porque somos cortos de memoria. Ventajosamente tenemos esta radio para que la gente pueda hacer ejercicio de memoria, pero fíjese esto, Washington, la ley primera, la económica urgente primera, ¿cierto?, mató a un servicio como el dinero electrónico en manos del Banco Central para fortalecer un negocio como la billetera electrónica en los bancos. ¿Tenemos el servicio los ecuatorianos? No. Segunda cosa, se revivieron los perjudiciales, absolutamente perjudiciales TBIs, tratados bilaterales de inversión, con sus mecanismos de arbitraje, sobre pretexto de atraer inversión extranjera directa. ¿La tenemos? Nada. Dieron exoneración del pago del impuesto a la renta hasta por 20 años, ¿sí? Ahí permítame abrir un pequeño paréntesis, ¿no? Es que es tremendo eso. Este doble discurso, ¿no? Cuando el Estado da plata para los pobres, le llaman subsidio. Cuando el Estado da plata para los ricos, le llaman incentivo. Les apesta los subsidios, pero apuntan, ¿no es cierto?, y apuntalan los incentivos. Entonces, bajo la lógica de incentivos, doble comilla, ¿no es cierto?, bajo la lógica de incentivos, les dijeron, señores, las nuevas inversiones privadas van a estar exoneradas hasta por 20 años del impuesto a la renta. ¿Tenemos nuevas inversiones productivas en el ámbito privado? Que se sepa. Washington, no. Entonces, esta iniciativa legal, desde mi punto de vista, es la más clara muestra del fracaso del modelo económico del gobierno. Porque si no le funcionó la primera ley, si no le funcionó la segunda ley, y acuérdese que nos daban un discurso casi de moralina, ¿no? Debemos hacer estos esfuerzos para no tener que llegar a un paquetazo. Debemos hacer estos esfuerzos para no tener que llegar al Fondo Monetario Internacional. Al final, llegaron al Fondo Monetario Internacional, pusieron estas 2 iniciativas legales, metieron el paquetazo y hoy también esta ley absolutamente perjudicial. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que nos dijeron que estaban haciendo todo eso para no llegar a un paquetazo, llegaron con todo al paquetazo y estamos en situación muy complicada con la economía. Ahora, recaudar, como plantea en el aspecto tributario la ley, para beneficiar los emprendimientos, que es entre otros de los puntos que plantea el régimen, ¿es cierto que va a permitirse hacérselo? ¿Es cierto o no? Porque ese es el argumento central del régimen. ¿Sabe qué tengo que contestarle, Washington? No sé. ¿Y sabe por qué le contesto? No sé, a pesar de que yo trato de ser un tipo informado y enterado de las cosas. No sé porque el gobierno borra con el codo lo que hace con la mano. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué? Que por un lado dice, lo que yo puedo recaudar por esta ley, ¿no es cierto? Son 500, 700 millones de dólares. Pero por otro lado, lo que le mandan de manera oficial, el viceministro dice, no podemos estimar los impactos de esta ley. Solamente los estimaremos el momento en que apliquemos. Es decir, vea, Washington, tómese estas pastillas. No sé cómo le vaya. Si no se muere, le fue bien. Si se muere, le fue mal.
¿Ya? Entonces es una locura. ¿Y cómo están calculando el presupuesto del Estado del 2020? Exactamente, ayer algunos decían, ¿no es cierto?, que con todo el déficit además que tienen, esta ley no cubre ni siquiera el 10% del déficit que están planteando. Claro. Entonces, Washington, digamos, todos estos elementos, ¿no es cierto? Además que, ojo, solamente topamos un elemento, el elemento que yo le decía de Código Orgánico Monetario Financiero. Usted acaba de poner el tema tributario, donde no sabemos efectivamente si estos 700 millones son ciertos, porque además es súper interesante, ¿no? Usted ve este proyecto de ley y se va a encontrar con 6, 7 oficios. Un funcionario al otro, el otro funcionario al otro, el otro al ministro, el otro al viceministro, todos se pasan la pelotita, ¿no es cierto? Nadie quiere, no lo firma el ministro, además dicho sea de paso, nadie quiere asumir que no saben qué va a pasar con esta ley. Nadie quiere asumir eso, Washington, de manera absolutamente perjudicial. Entonces, topamos algo, el tema monetario, topamos algo, el tema tributario, topemos algo, el tema de planificación. Por favor. Algunos asambleístas, pero sobre todo algunos miembros del gobierno, creen que vivimos en Suiza, Washington. Creen que tenemos resueltas todas las necesidades de salud, todas las necesidades de educación. Nunca han ido a una comunidad, ¿no es cierto?, de la frontera norte en Esmeraldas. Se ve que nunca han ido a una comunidad pobre de las comunidades de la Sierra Central. Se ve que nunca han ido a una comunidad que no tienen, ¿no es cierto?, los derechos ni los servicios básicos en cualquier sector, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la Amazonía. Y entonces creen que deben plantearse un techo a la inversión pública. ¿Qué significa esto? Que si mañana yo tengo más plata, aun cuando tenga más plata, no la puedo invertir. ¿Ya? Porque me están poniendo un techo a la inversión, ¿sí? ¿Qué lógica tiene esto? Si yo, por ventaja del precio del petróleo, por ventaja de que aumento mis exportaciones o lo que fuera, mañana tengo más plata como país y puedo, digamos, solventar más rápidamente las necesidades de la gente, Washington, ¿lo debo hacer o no lo debo hacer? Claro que lo debo hacer. Si yo tengo posibilidades de construir en un año 7 escuelas y en el otro 3, voy a aprovechar pues el año en el que puedo construir 7 escuelas porque puedo garantizar los derechos de los ecuatorianos más rápidamente. Pero aquí no importa los ingresos que tenga el Estado, importa la disciplina fiscal que ordena el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Un famoso techo a la inversión pública, ¿sí? La liquidación de la planificación, porque le decía, ahora es indicativa. Entonces, nadie habló ayer, ni siquiera la bancada oficialista, ¿es cierto? Y además no estuvo el asambleísta Pachala, que es el que la vez anterior defendió claramente esta iniciativa legal. Nadie habló bien de esta iniciativa legal. Lo que sí hay convicción, usted también lo decía, Washington, al inicio, es no puede pasar por el Ministerio de la Ley porque sería un desastre si es que eso pasa. Por lo tanto, tenemos que volver a discutir seriamente. Sí, vetamos todo el proyecto legal, ¿no es cierto? Lo mínimo que podría hacerse es efectivamente excluir los temas del Código Monetario Financiero, excluir los temas del Código de Planificación. La línea oficialista solo ha venido planteando uno, Código Monetario Financiero. Hay que excluir los dos y quedarnos solamente con el paquete legal, con el paquete tributario. Y ver ahí qué es lo que pasa. Y ahí usted se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que va a tener posiciones en contra y veamos qué pasa con la votación. Solo un elemento también para que la ciudadanía no se quede con las bambalinas, porque a veces nos dejan las bambalinas, ¿no? Lo que estamos planteando es que las empresas que vendan más de 10 millones de dólares al año tributen el 0,02 me parece que es. Eso significa que si alguien tributa 10 millones de dólares al año, 10 millones va a estar tributando por esta ley 20 mil dólares. 20 mil dólares. ¿Ya? Entonces, yo vendo en 10 millones, ¿no es cierto? Pero tributo solamente 20 millones. Si quieren ponerse serios en ese sentido, aumentemos pues ese porcentaje para que la contribución sea importante. Claro. ¿No es cierto? Ya. Y por lo tanto el Estado tenga más ingresos y no se vea tentado a hacer lo que hicieron nuevamente en este feriado, que es sacar gente del aparato estatal. Porque además, en esta lógica de que tenemos un Estado obeso, sobredimensionado, lo cual es falso, si no revisemos qué es lo que dice la OIT para el Ecuador, de cada 10 empleos, 9 provienen del sector privado y solamente 1 del sector público, Washington. Esos son los datos oficiales de la Organización Internacional del Trabajo. Pero aquí, como de manera dogmática nos dicen, el austericidio es bueno, porque dice el FMI. Entonces, además, Washington, sin entender un ápice de lo que pasó en octubre. Y no solamente en Ecuador, en Chile, en Colombia, digamos, en todos los lados donde se activó movilización, desde mi punto de vista, Washington, hay 2 culpables claros. Número 1, una democracia que ni escucha ni representa. Y número 2, un modelo neoliberal que cada vez acumula muchísima riqueza en pocas manos y extiende la pobreza a las grandes mayorías. Eso es lo que está en el fondo. Fíjese lo que dijeron los estudiantes en Chile. El problema no son 30 pesos.
El problema son 30 años de utilizar medidas neoliberales, ¿no es cierto? Ya, aquí, permítame el paréntesis, porque cuando digo de Chile medidas neoliberales, una de las más terribles de ahí fue la privatización de la seguridad social, claro. Las famosas administradoras de fondos. Aquí en la ley, Washington nos ponen en una parte las administradoras de fondo que hubieran. Cuando están diciendo las administradoras de fondo, está claro que van a hacer me están queriendo poner, digamos, entre líneas que están hablando de una suerte de privatización de la seguridad social. Eso están planteando aquí cuando hablan de las administradoras de fondos. Entonces, fíjese que hemos hablado, digamos, y no he parado casi de plantear un conjunto de críticas. De eso se trataba la entrevista. Porque también. Así de crítica, así de perjudicial, así de lesiva pudiera ser esta ley para los intereses nacionales. Bueno, y con eso culminamos, se nos agotó el tiempo, Pavel, muchas gracias. Siempre un gusto, Washington. Lo interesante de esto es que podamos orientar a la ciudadanía, porque ciertamente la ciudadanía no está escuchando este tipo de relato, este tipo de explicaciones en los grandes medios. Y es más loable y relevante, Washington, cuando uno mueve el dial y no encuentra, salvo esta radio, ¿no es cierto?, una voz que haga lo que tiene que hacer. Es que exactamente. Porque, digamos, a veces me da la sensación que hay gente que ustedes estuvieran haciendo un trabajo determinado. No, están haciendo la comunicación que hay que hacer. Nuestro trabajo. Poner las dos posiciones, contrarrestar, tener información verificada, que la gente se oriente. Pero en cambio, cuando vamos a ver otro tipo de radios, otro tipo de medios de comunicación, casi, ¿no es cierto?, que son, además los famosos pautas, ¿no es cierto?, casi que son los parlantes de la voz oficial del gobierno. Y si una gente quiere contrarrestar, ver, analizar qué es lo que está pasando en el país, lo mejor es, y la mejor manera es poder estar atentos a Radio Pichincha Universal. Muchas gracias, Pavel. Pavel Muñoz, asambleísta de Revolución Ciudadana, aquí en Pichincha Universal. Con esto culminamos. Esperamos seguir aportando en el análisis para ustedes, amigos y amigas. Nos vemos luego de un momento porque en el programa En la Oreja vamos a continuar analizando el tema del Fondo Monetario Internacional. Hasta pronto. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.